18 de noviembre de 1978. Una fecha grabada para siempre en la historia como un escalofriante testimonio de las devastadoras consecuencias de la fe ciega y el poder sin control. En ese fatídico día, en el remoto asentamiento de Johnstown, Guyana, más de 900 almas, incluyendo más de 300 niños, perecieron en un suicidio colectivo. La mente maestra detrás de este horrible acto no fue otro que el reverendo Jim Jones, el carismático pero profundamente perturbado líder del Templo del Pueblo. El mundo vio con horror cómo surgían imágenes de la selva guyanesa, revelando la espantosa realidad de lo que había ocurrido. Cientos de cuerpos yacían esparcidos por el complejo, víctimas de una bebida con cianuro, eufemísticamente conocida como Flavorate. La magnitud de la tragedia envió ondas de choque por todo el mundo, dejando una cicatriz indeleble en la psique humana colectiva. Los eventos en Johnstown sirvieron como un crudo recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la naturaleza seductora del liderazgo carismático. Expuso la vulnerabilidad de las personas que buscan pertenencia, propósito y esperanza, particularmente frente a la marginación social y económica. La tragedia provocó una conversación global sobre los peligros de la mentalidad de culto, el atractivo de los ideales utópicos y la urgente necesidad del pensamiento crítico y la capacidad de decisión individual. Las semillas del Templo del Pueblo se sembraron en la década de los 50 en Indianápolis, Indiana, por un joven y ambicioso predicador llamado Jim Jones. Inicialmente, Jones se presentó como un defensor de la igualdad racial y la justicia social, atrayendo a un grupo diverso de seguidores atraídos por su mensaje de inclusión y empoderamiento. El templo, en sus etapas iniciales, ofreció un faro de esperanza y comunidad, especialmente para los afroamericanos que enfrentaban una discriminación y segregación desenfrenadas. A medida que el templo crecía en tamaño e influencia, también lo hacía el poder y el control de Jones sobre sus seguidores. Manipuló hábilmente sus vulnerabilidades, prometiéndoles la salvación y una vida mejor, tanto en este mundo como en el próximo. Jones introdujo gradualmente rituales y doctrinas extrañas, exigiendo lealtad y obediencia absolutas de su rebaño. Aquellos que se atrevían a cuestionar su autoridad o expresar disidencia se encontraban con un castigo rápido y a menudo brutal. Impulsado por una potente mezcla de paranoia, megalomanía y un deseo de poder absoluto, Jones trasladó a sus seguidores a California en la década de los 70, estableciendo comunas en San Francisco y Los Ángeles. Estas comunas, lejos de ser paraísos de paz y armonía, se convirtieron en caldo de cultivo para el miedo, la manipulación y el abuso. Jones reforzó su control sobre sus seguidores, aislándolos del mundo exterior e inculcándoles un profundo temor a los enemigos que, según él, conspiraban contra ellos. A mediados de la década de los 70, impulsado por el creciente escrutinio de las autoridades y los medios de comunicación, Jones orquestó un éxodo masivo de sus seguidores a las remotas selvas de Guyana. Allí, prometió, establecerían una comuna utópica, libre de los males del mundo exterior. Jones llamó a este paraíso idílico Johnstown, imaginándolo como un paraíso socialista donde sus seguidores vivirían en armonía, libres de las limitaciones de la sociedad convencional. Sin embargo, la realidad de Johnstown estaba muy lejos de la visión idílica que Jones había pintado. El asentamiento estaba plagado de duras condiciones de vida, con residentes sometidos a trabajos agotadores, raciones escasas y vigilancia constante. Jones gobernaba con puño de hierro, su paranoia y megalomanía se salían de control. Implementó un sistema de castigos y recompensas, utilizando la humillación pública, las palizas y el control mental inducido por drogas para mantener su control sobre sus seguidores. La vida en Johnstown se convirtió en una caricatura retorcida del mensaje inicial de esperanza e igualdad de Jones. Las mismas personas que había jurado proteger y elevar ahora estaban atrapadas en una prisión de pesadilla de su propia creación. La comunidad, una vez vibrante, ahora estaba envuelta en el miedo, sus habitantes demasiado aterrorizados para resistir al hombre que tenía sus vidas en sus manos.
A medida que los rumores de abuso y violaciones de derechos humanos dentro de Jonestown llegaban al mundo exterior, crecía la preocupación entre los familiares de los miembros del templo. Sus súplicas de ayuda llamaron la atención del congresista Leo J. Ryan, un demócrata de California conocido por su compromiso con la justicia social. Decidido a investigar las acusaciones, Ryan se embarcó en una misión de investigación a Jonestown en noviembre de 1978, acompañado por periodistas y familiares preocupados. Inicialmente, Jones dio la bienvenida a Ryan y su delegación, montando un espectáculo cuidadosamente orquestado de normalidad y satisfacción. Sin embargo, la fachada comenzó a desmoronarse cuando varios miembros del templo, sintiendo una oportunidad para escapar, se acercaron a Ryan, expresando su deseo de abandonar Jonestown. Alarmado por este giro de los acontecimientos, Jones ordenó a sus fuerzas de seguridad, conocidas como la Brigada Roja, que impidieran su partida. Mientras Ryan y su delegación se preparaban para abandonar Jonestown con los desertores, ocurrió la tragedia. El 18 de noviembre de 1978, mientras abordaban su avión en una pista de aterrizaje cercana, miembros de la Brigada Roja abrieron fuego, matando a Ryan, 3 periodistas y un desertor. Este acto de violencia, un intento desesperado de Jones por mantener su control sobre sus seguidores, selló el destino de quienes permanecían atrapados en Jonestown. Sección 5. Más allá de los números. La historia de Shirley A. Fields. En medio de las asombrosas estadísticas y los escalofriantes detalles de la masacre de Jonestown, es crucial recordar que cada una de las 918 víctimas era un individuo con su propia historia, esperanzas y sueños únicos. Una de esas personas fue Shirley A. Fields, originaria de Bay City, Michigan. La historia de Shirley ejemplifica el complejo tapiz de motivaciones que atrajeron a la gente al templo del pueblo. Criada en una familia de clase media, Shirley era una joven brillante y compasiva que anhelaba marcar la diferencia en el mundo. Cursó estudios superiores y finalmente trabajó en una clínica de cáncer, donde presenció de primera mano el sufrimiento y la desigualdad que plagaban a la sociedad. Atraída por el mensaje de justicia social de Jones y sus promesas de un mundo mejor, Shirley se unió al templo del pueblo con la esperanza de encontrar una comunidad que compartiera sus valores. Sin embargo, como tantos otros, quedó atrapada en la red de manipulación y control de Jones, y finalmente tuvo un final trágico en las selvas de Guyana. Sección 6. Recordando a las víctimas. 45 años después. 45 años después de la tragedia, el legado de Jonestown continúa resonando, sirviendo como un escalofriante recordatorio de los peligros del poder sin control y la importancia del pensamiento crítico. La conmemoración del 45º aniversario, celebrada el 18 de noviembre de 2023 en el cementerio Evergreen en Oakland, California, brindó una conmovedora oportunidad para honrar a las víctimas, reflexionar sobre las lecciones aprendidas y reafirmar nuestro compromiso de prevenir que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. Sobrevivientes, familiares de las víctimas y líderes comunitarios se reunieron para presentar sus respetos, compartiendo historias, recuerdos y reflexiones. Yolanda Williams, una sobreviviente de Jonestown que escapó por poco de la masacre, transmitió un poderoso mensaje de resiliencia y la importancia de denunciar la injusticia. Sus palabras sirvieron como testimonio del espíritu humano perdurable y el poder de la esperanza frente a una tragedia inimaginable. La conmemoración también destacó los esfuerzos continuos para recordar a las víctimas y garantizar que sus historias nunca se olviden. Se están llevando a cabo iniciativas para erigir un monumento permanente en el cementerio Evergreen y crear un archivo completo de materiales relacionados con Jonestown, asegurando que las generaciones futuras tengan acceso a las lecciones aprendidas de este capítulo oscuro de la historia de la humanidad. Sección 7. El legado perdurable de Jonestown. Una advertencia. La masacre de Jonestown se erige como una cruda advertencia contra los peligros de la fe ciega, la obediencia incuestionable y el atractivo del liderazgo carismático.
Subraya la importancia del pensamiento crítico, la capacidad de decisión individual y el coraje para denunciar la injusticia. La tragedia sirve como un crudo recordatorio de que incluso los individuos con las mejores intenciones pueden ser seducidos por las promesas de utopía y caer presas de las manipulaciones de quienes buscan el poder absoluto. Las lecciones de Jonestown se extienden mucho más allá de los límites de las sectas y los grupos extremistas. Son relevantes para todos los aspectos de la sociedad, desde nuestras relaciones personales hasta nuestros sistemas políticos. La tragedia nos recuerda que debemos desconfiar de quienes exigen lealtad incuestionable, que buscan aislarnos de las voces disidentes y que explotan nuestros miedos e inseguridades para su propio beneficio. Sección 8. Los peligros de la obediencia incuestionable. Uno de los aspectos más escalofriantes de la tragedia de Jonestown es hasta qué punto los seguidores de Jones estaban dispuestos a obedecer sus órdenes, incluso cuando esas órdenes contradecían su propia brújula moral. Esta obediencia ciega surgió de una compleja interacción de factores, incluido el carisma de Jones, su capacidad para manipular sus miedos e inseguridades y la presión social para conformarse dentro del grupo. La masacre de Jonestown sirve como un crudo recordatorio de que la obediencia incuestionable puede tener consecuencias devastadoras. Subraya la importancia de cultivar habilidades de pensamiento crítico, cuestionar la autoridad y desarrollar el coraje para resistir la presión de conformarse, incluso cuando proviene de aquellos en quienes confiamos o admiramos. Sección 9. Reconocer las señales. Cultivando el pensamiento crítico. Después de Jonestown, muchos se preguntaron cómo tanta gente pudo haber sido atraída a un grupo tan destructivo. Si bien no hay respuestas fáciles, comprender las señales de advertencia de la mentalidad de culto puede ayudarnos a protegernos a nosotros mismos y a los demás de caer presas de situaciones similares. Las sectas a menudo emplean una combinación de técnicas de manipulación psicológica, incluido el aislamiento del mundo exterior, el control de la información, la presión de grupo y el uso del miedo y la culpa para mantener el control sobre sus miembros. Al comprender estas tácticas, podemos aprender a reconocer las señales de alerta y tomar decisiones informadas sobre los grupos e individuos con los que elegimos asociarnos. Cultivar habilidades de pensamiento crítico es esencial en el mundo actual, donde nos bombardean con información de una variedad de fuentes. Al aprender a cuestionar lo que escuchamos, a buscar perspectivas diversas y a pensar por nosotros mismos, podemos convertirnos en consumidores de información más exigentes y menos susceptibles a la manipulación. El legado de Jonestown sirve como un recordatorio constante de que la lucha por la verdad, la justicia y la capacidad de decisión individual es continua. Al honrar la memoria de las víctimas y aprender de su trágico destino, podemos trabajar para crear un mundo donde tales atrocidades nunca se repitan.